Hermanos, es una bendición muy grande para mí el poder estar aquí con todos ustedes. Apreciamos mucho, sin duda, cada uno de los ministerios. Yo, bueno, soy de Guanajuato, de allá de Irapuato, Guanajuato. De pequeños, mi familia nos trajeron acá a la Ciudad de México. Somos una familia muy numerosa. Somos 8 hermanos. Mi papá, mi mamá, somos 10 en total ahorita. Y pues crecí acá en un lugar medio complicado, ¿verdad? Llegamos a un lugar, los que conocen un poquito acá la Ciudad de México, llegamos a un barrio, una colonia donde Recording in progress. pues el ambiente no era muy grato, ¿verdad? Porque uno de los barrios más complicados de acá es Tepito. Pues es un barrio de La Morelos. En la unidad había un grupo de personas de ese lugar. De Jamaica había otro grupo y nosotros que llegábamos de una zona que le llaman Barrio Norte, ¿no? Por allá por Tacubaya. Entonces, pues ya te imaginarás, era un ambiente medio pesado, medio complicado. Pero ahí fue donde yo crecí como, pues en un ambiente medio difícil, donde tienes que, ahora sí que defenderte como puedas, ¿verdad? Cuando pienso en el título de la clase que dice pelea como un hombre, eh, decía mi abuelo, un dicho allá en Guanajuato, decía de que lloren en su casa y que lloren en la mía, pues que lloren en la suya, ¿no? Era pues defenderte a como diera lugar, ¿no? Ya no importaba si cómo lo hicieras, pero era defenderte a como diera lugar. De tal forma que entonces crecí en un ambiente muy violento, ¿no? Muy agresivo. Y fue por eso que después entré pues ahí a practicar un poco de box. Como te das cuenta, pues mi rostro está un poco deteriorado por algunos golpes que recibí, no creas que era así, ¿no? Ahí me desviaron la nariz, obvio sales todo bañado en sangre, ¿no? Y pues son cosas que aprendes, ¿no? Pues hacerlo incluso como un deporte ya después, ¿verdad? Ya es como algo que te deseas hacer y que pues se requiere como el tener como ese enojo, una actitud a veces muy, donde tus impulsos se llevan a desenfrenar y ser muy reaccionista, muy agresivo, ¿verdad? Entonces crecí con ese concepto de lo que era ser un hombre, ¿no? El que grita, el que no se deja, el que, pues obvio, agrede primero, ¿no? Ese era para mí el concepto de un hombre. Pero compartía que me convertí en los universitarios, llegué allá a los universitarios de acá de la Ciudad de México en la zona norte, tengo 30 años en la fe. Entonces cuando llegué ahí y empecé a estudiar la Biblia, me di cuenta que mi concepto de hombre estaba completamente equivocado, ¿no? O sea, lo que fue como un choque muy fuerte, ¿no? Porque yo pensaba que ser hombre, te decía, es aquel que grita, que no se deja, que ante cualquier mirada que alguien puede hacerlo, gesto, ademán, puede agarrarse a golpes con otro, ¿no? Sin importar lo que pueda suceder, ¿no? Incluso, pues andar armado, ya sabes, allá en Guanajuato así es la gente, ¿no? Y viví después ya a los 18 años, yo regresé a Guanajuato, entonces, pues una vida que te decía con un concepto muy errado de lo que es un hombre, ¿no? De lo que hoy puede ser precisamente la hombría, ¿no? Ese choque es muy fuerte porque empiezas a ver un cambio muy drástico. Realmente, ¿qué es un hombre, no? Digo un choque porque era como todos mis conceptos están equivocados, están errados. Yo entré a estudiar una carrera por orgullo, ¿no? Yo quiero ser alguien en la vida, yo quiero ser mejor que, ¿no? Yo quiero demostrarles que yo puedo hacer las cosas, yo quiero demostrar que soy mejor que, una actitud a veces muy competitiva, ¿no? Porque pensábamos que esa es la actitud de un hombre, ¿no? Aquel que te decía que no se deja, que
yo decía, el orgullo me levanta, el orgullo me hace salir adelante, el orgullo me lleva a alcanzar mis metas, ¿no? Pero son conceptos errados, son equivocados. Entonces, esa era mi manera de percibir las cosas. De tal forma que al empezar a estudiar, te decía, y ver a Jesús, yo tenía un concepto muy, muy diferente, ¿no? De lo que era un Jesús bíblico. Más allá de ver un hombre que te puede inspirar, para mí era como pobrecito, ¿no? Cuánto sufrió, verlo en una imagen, si tú quieres, con una cara, con la nariz afilada, ojos claros, pelo largo, rizado, ¿no? Como que no me daba mucho esa imagen de un hombre que te inspirara, que te, pues para nada, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Entonces, pues es esa parte que me llevó entonces a ver realmente ese cambio tan drástico, ¿no? De lo que era un hombre, ¿no? Recuerdo, yo creo que, pues, como te digo, como todos lo vivimos, o bueno, no sé dónde hayas crecido, cómo hayas crecido, ¿verdad? Pero recuerdo una ocasión en la secundaria. Yo acababa de ingresar, pues entras como a los 12 años más o menos a la secundaria, y pues de repente andas corriendo ahí en el recreo de un lado para otro y de repente pasar por un lugar ahí que le tiro un pastel a uno de tercero. Los de tercero pues ya son más altos, ya más grandes, ¿no? Le tiré el pastel que me alcanza y que me agarra de la camisa. Y me pone el pastel así, me dice, me tiraste mi pastel y me lo pagas, ¿no? Le digo, no te va a pagar nada, ¿no? Obvio, pues yo andaba corriendo, ni siquiera era la intención, ¿verdad? Pero sí se lo había tirado. Entonces agarró y me lo embarró en la cara. Híjole, ya, pues, la verdad es que era más grande, le tenía miedo, ¿no? Entonces, yo tenía un amigo en tercero, ya fui con este amigo, ya le dije, ¿sabes qué? Mira, acaba de pasar esto, este amigo, esta persona me embarró el pastel en la cara y ya. Me dice, vamos. Dice, y ahorita que lleguemos, desquita tu coraje, ¿no? Y le das un golpe, ¿no? Y ya si se te viene encima, yo salgo, ¿no? Y pues que llego y que le doy el golpe, ¿verdad? Recuerdo que hasta, pues obvio, lo agarré descuidado, ¿verdad? Hasta lo levanté del golpe, ¿no? Y pues sí, la reacción fue venirse encima y pues ya mi compañero salió ahí. Yo pensaba, ese es un amigo, ¿verdad? Ese es alguien que es un hombre que da, se defiende, da su vida por sus amigos, en el barrio eso era muy común, en el barrio, ¿no? Donde crecí. Te podías agarrar a golpes por otro porque pues era tu amigo, era de tu banda, de tu pandilla o como queramos llamarle, ¿no? Pero lo que hoy quiero compartirte, el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, tal vez tengas pocos años, te decía, tengo 30 años en la iglesia. Tal vez tú tengas un año, tal vez tengas unos meses, o tal vez ya tienes 10, 15 años, 20 años en la fe. Yo creo que hoy Dios nos está llamando a todos, hermanos, a poder dar un paso al frente, ¿no? El poder levantarnos, el poder salir de si tú quieres, de una pandemia que nos encerró, de una pandemia que nos mantuvo alejados, que nos mantuvo en una actitud de aislamiento, de no estar presentes. Y ese es el llamado que hoy yo quiero compartirte a través de la clase que quiero hoy compartir contigo. Y para esto quiero pedirte que me acompañes en una escritura que está, te la voy a poner aquí, está ahí, en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Después en el versículo 8 dice, Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla?
¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se enfrente, que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo los venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Imagínate, quiero que pienses un poquito en la escena de lo que está sucediendo, ¿no? Te compartía esta parte que viví porque, pues para mí era, te decía, yo tenía miedo, ¿verdad? Enfrentar a esta persona que era más alto que yo, que era más fuerte que yo, y pues siendo yo un chamaco, 12 años, ¿no? Entonces, la verdad es que yo tenía miedo. Y busqué a alguien que me ayudara, busqué a alguien que pudiera salir al frente por mí, ¿no? Dice la escritura que Goliat, dentro de lo que leíamos, incluso lo mencionan así, dice, salió un campeón llamado Goliat. Era un gigante, ¿no? Dicen que medía alrededor de 2,90, alrededor de 3 metros, que cargaba una armadura que pesaba alrededor de 60 kilos. Aparte, obvio, su lanza o todo lo que traía de escudo y todo lo demás, ¿no? Yo no sé si tú has tratado de cargar un bulto de cemento de 5 kilos, de 50 kilos, perdón, y querer moverte con él, ¿no? Para mí es complicado. Entonces, imagínate, este hombre era solamente lo que traía de coraza, ¿no? De protección. Y dice que sale y desafía al pueblo, ¿no? De tal forma que denme un hombre que pelee conmigo, un hombre que nos podamos enfrentar, ¿no? Imagínate, te decía, en esos entrenamientos de box, me tocó pelear con alguien que ya, bueno, de sparring, en esas peleas donde él ya era un campeón, ¿no? Él ya tenía un título de campeón. Y me tocó pelear con él como sparring. Y te dicen, cuando vas a subir, te dicen, él no te va a pegar, ¿no? Él nada más va a esquivar los golpes, tú vas para que él se ejercite nada más. Me noqueó, ¿no? Y era solamente sparring, imagínate. Por eso no destaqué yo en las ligas mayores, ¿no? Me quedé solamente en la amateur. Entonces, imagínate este desafío que estaba haciendo este gigante ahora al pueblo de Israel. De tal forma que dice la escritura, si continuamos leyendo, dice que todos estaban asustados, estaban acobardados. Y esa es la realidad. O sea, cuando tú ves a alguien, te decía, de más de 2 metros, o casi los 3, tú dices, híjole, pues esperamos un hombre que se levante, alguien que pueda enfrentarlo, ¿no? De todo el ejército, Saúl era el más alto, dice la escritura. Podríamos pensar, él era el indicado para poder salir al frente, pero Saúl estaba enfrentando toda una serie de batallas personales, estaba en una depresión, de repente tenía delirios de locura, de repente dice que estaba poseído, ¿no? Por un espíritu maligno, imagínate. Ese era el que podía salir a enfrentar, por así decirlo, el indicado a salir a enfrentar a este gigante, pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque dice la escritura que durante 40 días este gigante estuvo desafiando al pueblo. Todos estaban esperando a ver quién lo hace, a ver quién sale, a ver quién se levanta, ¿no? Ese héroe que va a salir, ¿no? Ese campeón que se va a levantar. ¿Quién lo va a hacer? No había alguien que lo hiciera. De tal forma que si nosotros lo vemos en nuestros desafíos, cada uno de nosotros somos desafiados en áreas muy particulares. Yo podía agarrarme a golpes con alguien en la calle, en un campo de fútbol, en una cancha de básquetbol, muchas veces lo hice, ¿no? O en un ring, como te decía, ¿no? Muchas veces lo hice. Y por eso yo decía que era alguien valiente,
que era un hombre, ¿no? Porque decía, no tengo miedo, no me dejo, ¿no? Pero había desafíos en mi vida que yo no estaba dispuesto a enfrentar, como la inmoralidad. No sé si tú la has vivido. La deshonestidad, la mentira. Era muy mentiroso. La apariencia, ¿verdad? Como tal. Buscando dar imagen, o apariencias, un aspecto de una persona en un lugar, de otra completamente en otro lugar. Y yo pensaba que era normal, porque decía, bueno, es que tienes que comportarte de acuerdo a la ocasión, yo decía, ¿no? ¿Lo has escuchado? Si estás con los cuates, pues es el cotorreo, los albures, palabras doble sentido, porque estás con los cuates, ¿no? Si estás con la novia, eres inmoral, ¿no? Obvio, no respetas a una mujer, es solamente una satisfacción sexual. Eso era lo que yo vivía, ¿no? En casa, un buen hijo, respetuoso, jamás decía una mala palabra en casa, ¿no? Un buen hijo. Pero había en realidad un temor a enfrentar realmente quién soy, enfrentar realmente mi realidad. Y ese desafío todos lo tenemos. Y podríamos pensar, bueno, eso era antes de llegar a la iglesia. No, aún ya dentro de la iglesia, hermano. Es un desafío que seguimos enfrentando. Cuando estudié la Biblia me dijeron, no creas que tu vida va a cambiar como con varita mágica, ¿verdad? Te bautizas y tu vida completamente es diferente. No, no va a ser así. De tal forma que hay un desafío en cada uno de nosotros. Y si tú no estás atento, no estás despierto, regresas a las cosas que antes hacías. Tu pasado vuelve a esclavizarte, tu pasado vuelve a dominarte. Y es un desafío que todos enfrentamos. Más adelante, dentro de la escritura, fíjate, te la pongo ahí en pantalla ahora, versículo 32. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl visitó a David con su uniforme de campaña. Le entregó también su casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado. No pudo andar con todo esto, le dijo, no puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Fíjate lo que leemos a través ahora de esta escritura. Te decía, todos enfrentamos un desafío. La escritura empieza diciendo así, David, que era un jovencito, dice, de piel sonrosada, de agradable aspecto, ¿no? No era un guerrero, no era alguien, era un pastor, cuidaba ovejas, ¿no? Pero dice, nadie debe desanimarse, porque yo enfrentaré a ese gigante. Nadie debe tener miedo. Yo voy a enfrentarlo. Vemos los dos aspectos, ¿verdad? Un hombre te decía que era un hombre de batalla, Saúl, que tenía su escudo, su armadura, que tenía todo su equipo para la batalla, pero que no estaba dispuesto a enfrentar sus desafíos. No estaba dispuesto a dar ese paso al frente. Y vemos la otra cara, ¿no? Ese hombre que está dispuesto a dar ese paso, a ponerse en la línea, a decir yo voy, ¿no? Hoy te podía compartir de muchas cosas que pudimos vivir como familia. Te decía somos una familia muy numerosa y nosotros pensábamos
tú llegabas ahí al rancho donde somos, de Guanajuato, y decíamos, los Pérez son respetados. Así son los Pérez, ¿no? La gente los respeta, ¿no? Son conocidos. Pero ¿sabes por qué eran respetados? Porque éramos muy montoneros. Porque si había un problema con uno, no era uno el que se enfrentaba, pues imagínate, éramos como 70 primos tranquilamente. Entonces no era realmente que fuéramos hombres, no era realmente que estuviéramos dispuestos a decir, yo me voy a enfrentar con tal persona, ¿no? No íbamos solos, vamos, ¿no? Éramos, como te decía, pues montoneros, ¿no? Éramos aprovechados, éramos ventajosos. Esa era la realidad. Pero yo pensaba que éramos en realidad valientes, que no nos dejábamos, que éramos hombres, ¿no? Pero dentro de lo que leemos a través de la Escritura, David tuvo esa decisión, tuvo esa determinación para poder enfrentar a un guerrero formidable. Él estuvo dispuesto a ir al frente. Vemos también que dice la Escritura que quiso vestirse con la armadura de Saúl, pero pues dice que le quedaba grande. Imagínate la estatura de Saúl, imagínate la estatura entonces de David. Le quedaba grande, no podía andar con ella. Todo esto también nos muestra, hermano, cómo no podemos caminar con una fe prestada, con la fe de otros. No podemos caminar con las hazañas de otros, con los logros de otros. No podemos, ¿verdad? Yo creo que muchas veces puedes tener la convicción de salir y compartir tu fe cuando es el plan en la charla, ¿verdad? Vamos a compartir nuestra fe. Y vamos todos y compartimos, pero cuando tú estás solo, tal vez en el trabajo, tal vez en la escuela, en los diferentes lugares donde te mueves, pero que nadie sabe que eres un cristiano. Y tal vez es difícil compartir tu fe. Es difícil hablar que eres cristiano. Es difícil decir que eres un discípulo de Jesús. Dar ese paso al frente. Ya no porque van todos, ¿verdad? Ya no porque vas acompañado con alguien más, sino tú decidir, voy a ir al frente. Voy a compartir mi fe. Hace algunos años, ya de recién convertido, recuerdo que me dijeron, el plan que hicieron fue, vamos a ir a compartir nuestra fe a tal lugar. Fuimos, obvio, acá hay el metro, ¿verdad? Fuimos a compartir a un lugar así. Era mi primera vez que yo compartía, recién convertido. Y la verdad es que fue muy difícil. La primera persona que abordamos se portó súper grosera. O sea, ni siquiera nos quiso escuchar, ni siquiera sabía de qué le íbamos a hablar y estaba muy agresiva, creo que tenía un mal día. Y el hermano que iba conmigo se dio cuenta. Me buscó animarme, ¿verdad? Me dice, no todo va a ser así, ¿no? A veces hay personas que son groseras o que no quieren escuchar, pero no todo es así. Y sí, seguimos compartiendo, ya encontramos otros más abiertos y todo. Pero pensé, esto es muy difícil. Ya otros días más adelante, regresando, yo solo, me hice ese cuestionamiento, hermano. ¿Por qué no comparto mi fe ahorita? Un montón de gente en el metro. Si has viajado acá en la Ciudad de México en el metro, está lleno de gente, ¿no? Y créeme lo que el simple hecho de pensarlo, empecé a sudar. Bueno, me voy a parar, voy a decirles esto, voy a ponerme en medio del vagón, voy a gritar fuerte. Empecé a hablar todo eso, ¿verdad? Pensar cómo le iba a hacer. Y seguí sudando y empecé sudando cada vez más. Todavía ni siquiera lo hacía. Pero yo ya estaba sudando. La gente se fue bajando, cada vez iban menos en el metro.
Dije, si al rato ya cuando lo haga ya no va a haber nadie, entonces que me levanto y que empiezo a compartir ya ahí, obvio, ahí en el vagón del metro, quiero pedirte tu atención, te quiero invitar a una reunión de la iglesia, estamos en tal lugar, somos cristianos, hacemos esto, quiero invitarte a estudiar la Biblia, y ya empecé a compartir todo. Tal vez nadie fue de los que invité. Pero ¿sabes cómo me sentí? Victorioso. Vencí mis temores, vencí mis miedos, quité mis inseguridades. ¿Qué van a pensar? No me van a hacer caso, me van a ignorar. Cada uno está en su mundo, unos vienen dormidos. No importa, yo voy a compartirles, yo voy a hablar el mensaje. Ya no era porque era el plan de la charla, ya no era porque era la campaña que estábamos haciendo en la iglesia. No, yo voy al frente, yo doy ese paso. Haces a un lado tus temores. Híjole, pero es que no sé hacerlo, nunca lo he hecho. Tu falta de experiencia, lo que tú quieras. Pero ya no es una fe prestada. Ya no es el plan de otros. O sea, yo lo voy a hacer. Y eso no fue una vez, eso fueron varias veces. Recuerdo otra ocasión subirme ahí con varios discípulos a un camión. Igual me subí y empecé a compartirles, y ya que terminé les dije, mis amigos se van a acercar a ti, te van a dar una tarjeta apuntándote la dirección del salón. Los hermanos se quedaron mirándome así como asustados. Oye, pero si no lo planeamos, no nos organizamos para poder hacer las invitaciones. Era, ¿cómo le hacemos? Bueno, ya se van a acercar a cada amigo que quiera acompañarnos. Arrastraste tal vez a otros, influenciaste en la vida de otros, u obligaste tal vez a otros, ¿verdad? Tal vez pudieron sentirse así. Pero esa es la parte donde cada uno de nosotros enfrentamos, ¿verdad? Ese desafío, nuestros propios temores, nuestras propias inseguridades. Fíjate lo que dice la Escritura más adelante. Ahora te la comparto aquí para que la veas. Versículo 45, David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Mira qué increíble es lo que leemos. Dice ahora que David se prepara para esa batalla, se quitó, dice la Escritura, ¿verdad? Toda la armadura que traía de Saúl, usa sus propias herramientas, dice que fue a recoger unas piedras, traía su honda, ¿no? Y un bastón que traía ahí. Era lo que enfrentó. Pero dice también la Escritura que salió deprisa, salió corriendo. Se apresuró y dice que con la honda lanza la piedra y le pega a Goliat en la frente. Imagínate el punto débil, el punto que tal vez este hombre se confió, tal vez este hombre pudo verlo como una presa fácil, tal vez lo trató como algo insignificante, con desprecio. Pero David, dice, deprisa, salió, enfrentó a este hombre, le pega en la frente. Imagínate todo lo que sucede. Dentro de lo que leemos, la confianza de David no estaba en su experiencia, no estaba en los años que podía tener a su servicio. Durante mucho tiempo, recién me convertí, durante prácticamente todo un año, cada domingo
había un amigo que llevaba a la iglesia. Obvio, al mes de bautizado di fruto, ¿no? Se convirtió en un amigo, ¿no? Invité amigas, estudiaron la Biblia, unas se convirtieron, otras no, otros amigos sí, otros no, ¿no? Pero cada domingo había un amigo que me acompañaba a la reunión. A veces 2, a veces 3, a veces 5 amigos que podían acompañarme a la reunión. Cada domingo. Y recuerdo que en una ocasión, un hermano me preguntó, con mucha humildad el hermano, me dice, ¿qué haces? ¿Cómo le haces para traer a sus amigos? Mira, yo he compartido así, así, he hecho esto otro, y no tengo esas victorias, no he tenido esos amigos llegando, no he dado fruto durante mucho tiempo. Y recuerdo que, pues, la verdad no sabía qué responder, ¿verdad? No era como, ¿cuál es mi plan? ¿Cómo es la estrategia que hago? Simplemente recuerdo que le dije al hermano, pon tu corazón. Tiempo después, ya dirigía una charla, ya dirigía un sector, y empezó un tiempo de sequía. Invitaba a esos amigos y ya no llegaban. Invitaba a esos amigos y ya no tenía esos estudios. Y yo mismo empecé a buscar qué es lo que está pasando ahora. Y recuerdo que incluso empecé a buscar porque tenía anotados todos mis devocionales de mi estudio bíblico diario. Tenía un diario de cada día. Y recuerdo que fue a ver qué era lo que hacía en esos días, qué era lo que estudié, qué fueron las escrituras, qué era lo que hacía en ese entonces que podía tener esas victorias. ¿Por qué ahora no? Y recuerdo que eran tiempos muy difíciles, incluso a veces de llegar a la charla y el único que llegaba a veces era yo solo, ni mi colíder llegaba. O a veces recuerdo con otro hermano que ahí más fiel que podía acompañarme, a veces llorando, orando a Dios, porque estamos en una sequía. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el plan? Y David dice, dentro de lo que leemos, en el nombre del Señor Todopoderoso, sabrán que hay un Dios vivo, un Dios que salva, no con espadas, no con lanza, dice, ¿no? Hay un Dios poderoso. A veces puede pasar el tiempo, los años, y nos hacemos administradores solamente. Sabemos cómo hacer las cosas, cómo organizar. Pero ya hemos perdido de vista. ¿Por qué lo hago? ¿Qué me motiva? ¿Qué es lo que me apasiona para poder hacer lo correcto? ¿Cómo puedo enfrentar esos desafíos? No solamente esos momentos de sequía. Recuerdo también ya después de años de convertido, precisamente en Guanajuato, en una ocasión, era una fiesta familiar, y una persona empezó a molestar a una de mis primas. Y mi primera reacción fue golpearlo y lo tiré al suelo. En el momento que cayó la persona, inmediatamente reaccioné. O sea, ¿por qué le pegué? Soy un discípulo. No debía haber hecho eso. Obvio, te decía lo que te platicaba, ¿verdad? Una vez que yo le pegué, pues más de uno de mis primos lo pateó, lo golpeó, se hizo un desastre. Ya el poder agarrar a esta persona, levantarlo y sacarla de la fiesta. Y pensé, ¿por qué no hice eso antes? ¿Por qué no simplemente lo saqué? ¿Por qué tuve que golpearlo? Te das cuenta que perdemos de vista, nos descuidamos.
Y por eso te decía, esos desafíos que están en todo momento en nuestras vidas, si no estamos atentos, nos vuelven a esclavizar, nos vuelven a dominar. Y fue una gran lucha en todos esos momentos, porque empecé a luchar mucho con mi mente. ¿Qué he hecho en todos estos años que he estado en la iglesia? ¿Realmente he cambiado? ¿Sigo siendo esa persona impulsiva? ¿Sigo siendo esa persona agresiva, violenta, rencoroso? ¿Sigo siendo ese hombre sin dominio propio? ¿Estoy perdiendo el tiempo en la iglesia? ¿Me estoy engañando yo solo? Todo ese tipo de pensamientos. Estoy en el lugar equivocado. Pero es ahí donde te das cuenta que confiamos más en nuestras capacidades, o son las que nos limitan muchas veces. Por eso te decía, para David era, la victoria es de Dios. La batalla es del Señor. Él va a dar la victoria. No es con espada, no es el plan increíble. Claro que hay que planear, claro que hay que organizarnos, claro que es importante hacer todo eso. Pero un hombre pelea con una confianza plena en que Dios está con él. Dios está conmigo. Dios me acompaña. Dios me va a dar la victoria. Dios es quien va a tocar el corazón. Dios es quien quebranta el corazón. Es Dios. No es mi experiencia, no son mis planes, no es mi sabiduría. Fíjate lo que dice más adelante la Escritura. Te comparto en esta parte. Dice aquí en el versículo 50. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Luego corrió delante a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gad y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino desde Sahayarín hasta Gad y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. Hay algo que me inspira mucho dentro de esta parte. Dice que una vez que David le pegó a Goliat con la piedra en la frente, dice que corrió nuevamente, desenvainó la espada de Goliat y con esa misma le cortó la cabeza. Son enseñanzas muy importantes, hermano, que nos ayudan a saber cómo pelear. Muchas veces como hombres no somos urgentes, no somos determinados. Dejamos las cosas para después. Sí, ahorita lo voy a hacer, ¿no? Y ese ahorita es un día, 2 días, 3 días, un mes, un año, 2 años, mucho tiempo. No dejamos las cosas completas, no concretamos lo que iniciamos. David lo hizo. Dentro de lo que vemos como consecuencia, el poder enfrentar cada uno de esos desafíos en nuestra vida, Dios nos llama a ser urgentes. Cuando estamos luchando en nuestras vidas, puede ser diferentes cosas. Tal vez yo te mencioné las mías, ¿verdad? Y que son áreas en las que tengo que estar luchando y estar atento constantemente hasta que me muera. Tal vez para ti es el alcoholismo, tal vez para ti es el odio, tal vez para ti es las drogas, tal vez es la inmoralidad, no sé, las cosas que tú estés luchando, con las cuales estés enfrentando. Pero dentro de lo que vemos, cuando uno está consciente de ese punto débil, de esa área en la cual puedes caer, eres urgente para tratarlo, para atacar esa área, para cuidar, estar despierto a esa área. Y buscas concretar lo que inicias.
en el área que sea, ¿verdad? Si es tu escuela, si es tu universidad, si es un trabajo, si es un deporte, si es una dieta, si tú quieres, lo que sea. Terminarla, concretarlo. Y como consecuencia, nuestra vida inspira a otros. Hace algún tiempo, compartiendo también mi fe ahí en la universidad, le mencionaba a una persona de ese Dios poderoso, de ese Dios vivo, de ese Dios que transforma la vida del hombre. Y recuerdo que me expresaba, me dice, no creo. Dice, tú estás loco. Tú no vas a poder cambiar el mundo. Y recuerdo que le expresaba, si hoy yo puedo cambiar mi vida, entonces yo soy parte de este mundo. Entonces sí estoy cambiando el mundo. Y si tal vez con mi locura puedo ayudar a otro a cambiar su vida, entonces ya somos dos locos que estamos cambiando el mundo. Entonces sí se puede cambiar. Sí se puede transformar la vida de otros. Lo que puede parecer imposible para algunos es algo que podemos hacer. Compartir con personas que les compartía, se puede vivir en pureza. Y decía a una persona, no, eso no es posible. Para el hombre, todos los hombres pueden caer en masturbación, es normal. Me decía alguien, ¿quién no miente? Es normal. Y podemos ver esas cosas como algo imposible, como algo difícil de cambiar. Pero te das cuenta que es posible hacerlo. Que podemos ser esas personas que pueden inspirar la vida de otros, influenciar en la vida de otros y que pueden cambiar la eternidad de otros. Después de la actitud de David, esos hombres que estaban acobardados, esos hombres que estaban escondidos, que estaban temerosos, dice que se levantaron y salieron a perseguir ahora a los soldados enemigos. Inspiraron la vida de otros. Una ocasión salimos de misión a Oaxaca y hubo un conflicto. Las situaciones se pusieron difíciles. Y nos decían familiares, incluso hermanos en la iglesia, regrésense, es peligroso. Estás poniendo en riesgo tu vida, la de tu familia. Y recuerdo expresarles, para eso venimos a este lugar. Para que estas personas conozcan a Dios, para que dejen de vivir en ese odio, en ese rencor, en esa violencia, poder influenciar sus vidas. Fue uno de los años que más crecimos en la iglesia. Ahorita regresando a la pandemia, a lo presencial, escuché comentarios de hermanos que nos decían, es imprudente, tienes que ser cuidadoso. Pero si seguimos caminando con temor, con miedo, y no quiero decir que seamos imprudentes, no estoy hablando de que no cuidemos nuestras medidas de higiene, de salud, no estoy hablando de ser irresponsables, sino de entender algo muy importante. Hoy tenemos una oportunidad de influenciar la vida de otros, impactar la vida de otros. Hoy, enfrentar una pelea, pero decía en la invitación que ponía ahí, pelea como un hombre. Y abajo dice, de Dios. Pelea como un hombre de Dios. No es tu experiencia, no son tus fuerzas, no son tus capacidades. Tal vez hoy estás enfrentando una lucha donde ese pasado quiere regresar en tu pureza, en tu rectitud, en tu honestidad, en tu convicción para compartir el evangelio, en tu valor para involucrarte en la vida de otros, en la fe de poder ser esa esperanza para otras personas. Pelea como un hombre de Dios. No son los criterios humanos. Sé ese hombre que está dispuesto
a enfrentar sus desafíos. Sé ese hombre que confía plenamente en Dios, que da ese paso para ir al frente. Sé ese hombre entonces que es urgente para enfrentar cualquier situación, la que tengas que hacer. Si tienes que abrir tu corazón, si tienes que confesar tu pecado, si tienes que pedir que te den seguimiento, sé urgente para hacerlo. Concluye lo que inicies. No tires la toalla a medio camino. No te rindas. Hay momentos cuando te subes al ring, así literal, que como es real esa frase que dice, híjole, ya no siento lo duro, sino lo tupido, ¿no? Te pueden estar gritando acá el entrenador, ¿no? Tira el jab, o suelta el gancho, o cabecea, ¿no? Pero tú dices, híjole, si tiro el jab, el otro me da 3, ¿no? O sea, es muy complicado, o sea, siento que por donde quiera me están pegando. Es difícil. Y podríamos pensar, la próxima ya no me subo, ¿no? ¿Para qué si perdí, no? Me golpearon, me noquearon, ¿no? Concluye lo que inicies. Y entonces vamos a poder inspirar la vida de otros. Esto es lo que quería compartirte y a Dios sea la gloria.